otro mundo, es algo fácil de aprender, ¿verdad? Tú ya sabes que vemos aquí la parte frontal del cerebelo en amarillo, la parte parietal, la parte temporal en verde y la parte occipital en azul. Fíjate que aquí abajo encontramos al cerebelo, ¿verdad? Y vuelvo a repetirte, siempre digo, adelante está el tallo cerebral y atrás está el cerebelo, pero es que están unidos. El cerebelo no tiene ninguna otra comunicación con ningún otro órgano, simplemente se comunica con el tallo cerebral y con las tres partes. Se comunica el cerebelo con el mesencéfalo, con el puente y con el bulbo raquídeo. De ahí el cerebelo no tiene otra vía de comunicación, o sea que la vía de comunicación del cerebelo es el tallo cerebral, ¿verdad? Si se comunica hacia arriba, lo hace con el mesencéfalo, ¿verdad? Y el puente, y si lo hace hacia abajo, lo hace a través del bulbo raquídeo, ¿verdad? Ya tú sabes que el cerebelo pues ocupa la fosa craneal posterior, es inferior al cerebro y está separado de él por la hendidura cerebral de Bichat. O sea, es una membrana, es una fosa que hay ahí. Segunda región más grande del encéfalo, constituye el 10% del volumen y contiene 50% de sus neuronas. O sea, tiene neuronas. El cerebelo está formado por neuronas con funciones específicas. Ya habíamos adelantado que una de sus funciones del cerebelo es participar en el equilibrio, ¿verdad? En el equilibrio, participa en el equilibrio y también en el movimiento, en el caminar, en el gatear, en el correr, porque es el encargado de producir contracciones y relajaciones de los músculos durante estas actividades. Y eso es un acto prácticamente involuntario, no lo haces tú. Entonces fíjate que aquí podemos ver siempre, vuelvo a repetirte, adelante está el tallo cerebral y atrás está el cerebelo, eso no se te puede olvidar. Arriba está el tallo cerebral, arriba la parte superior del tallo cerebral se llama mesencéfalo. Esta chibola, protuberancia, esta grande que está aquí abajo del mesencéfalo, es la protuberancia o puente. Y esta otra protuberancia más abajo, pero no tanto, no tan grande como la anterior, se llama el bulbo raquídeo. De ahí para abajo es médula espinal. Y ves la relación que tiene el cerebelo con el tallo cerebral. Está posterior. Aquí vemos las diferentes partes del cerebelo. Esto va a haber clase específicamente de él. No te preocupes. Mira en la parte de arriba vemos el dibujo mesencéfalo arriba, la protuberancia o puente, bulbo raquídeo y de ahí médula espinal y la relación íntima que tiene el cerebelo con el tallo cerebral. Te voy a dar un poquito más, vamos a adelantar un poquito más. ¿Ya? Las conexiones que tiene el cerebelo con el tallo cerebral son las siguientes. Los pedúnculos superiores conecta el cerebelo con el mesencéfalo. Esa es una información más. Los pedúnculos superiores conecta el cerebelo con el mesencéfalo para continuar hacia arriba la información, ¿verdad? Y ahí están los pedúnculos medios que conecta el cerebelo con la protuberancia o puente, o sea, la chibola, ¿verdad? Entonces, se llaman los pedúnculos medios. Ya mencionamos los pedúnculos superiores con el mesencéfalo y ahora los pedúnculos medios con la protuberancia. ¿Qué es lo que falta? Los pedúnculos inferiores, que conecta el cerebelo con el bulbo raquídeo y es la información que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son, o sea, cómo te dijera, cuáles son las estructuras con las cuales se comunica el cerebelo con el tallo?
Los pedúnculos superiores se comunican con el mesencéfalo. Los pedúnculos medios se comunican con la protuberancia o puente. Y los pedúnculos inferiores se comunican con el bulbo raquídeo. ¿Verdad? Esa es una información importante. A lo que veníamos es nuevamente el dibujo de lo mismo, ¿verdad? Pero fíjate que ahí ya vemos más específicamente las arterias, cómo se van distribuyendo en el cerebelo. Ya te había mencionado que el sistema de las arterias vertebrales o sistema de la arteria basilar, junto con el sistema del polígono de Willis, ¿verdad? Con el sistema del polígono de Willis, de la arteria carótida interna, son las que te van a dar la irrigación a todo el cerebro, al tallo cerebral y al cerebelo, o sea, todo el encéfalo, ¿verdad? Y ahí lo hemos ido viendo las partes, como el polígono de Willis, su especialidad es prácticamente todo el cerebro, ¿verdad? Y el polígono, perdón, o el sistema basilar está dedicado específicamente del tallo cerebral y el cerebelo. A excepción que ya tú sabes que la primera rama que da el sistema basilar allá adelante es la arteria cerebral posterior. Y esta va a la parte posterior del cerebro, o sea, la área occipital, inclusive la parte inferior del lóbulo temporal. O sea, que el sistema basilar también contribuye con la irrigación del cerebro, pero no tanto como el polígono de Willis, ¿verdad? Entonces vemos aquí que las arterias vertebrales van a subir, se van a unir y van a formar la arteria basilar aquí en medio, exactamente en el surco basilar, y así se llama, surco basilar, que es un surco que se hace en medio, en el puente, en la cara anterior del puente. Es que aquí está el tallo, güey. Tú ves el tallo aquí, el mesencéfalo adelante, el puente y el bulbo raquídeo, y aquí para abajo la médula espinal. Entonces la arteria basilar va exactamente en el surco basilar que está en la cara anterior del bulbo, perdón, de la protuberancia o puente. ¿Ah? Entonces, yo te dije, mira, ándate hasta adelante, vete hasta adelante, comencemos desde adelante para atrás. Y las primeras arterias son las arterias cerebrales posteriores, que ya te dije, que van a irrigar la parte occipital y la cara inferior del lóbulo temporal del cerebro. Las únicas que van a participar en el cerebro. Pero de ahí ya venimos con las arterias específicas que van a irrigar el cerebelo. ¿Cuáles son? Inmediatamente después están las cerebelares superiores. Cerebelares superiores que van a ir a irrigar la cara superior del cerebelo, derecho e izquierdo. ¿No? De ahí nos vamos hasta la parte ya terminal de la basilar, ¿verdad? Allá abajo de la basilar, donde salen las arterias cerebelares anteroinferiores, arterias cerebelosas o cerebelares cerebelosas anteroinferiores que van a ir a irrigar la cara anterior e inferior del cerebelo, ¿verdad? De ahí nos vamos más abajo, donde vienen estas ramas que van a salir de la arteria vertebral. Fíjate bien, que a estas no son ramas de la arteria basilar, son ramas de la arteria vertebral, que son las arterias cerebelosas posteroinferiores, que van a ir a irrigar la parte posterior e inferior del cerebelo. Y eso es todo. Y eso es todo. O sea, claro que de esas se van a dar millones y miles de ramificaciones, ¿verdad? A todo alrededor del cerebelo. Estamos conociendo las principales, que son las que necesito que te aprendas ahorita. Entonces,
¿Cuáles son las arterias que irrigan el cerebelo? Son las arterias cerebelosas superiores, arterias cerebelosas anteroinferiores y las arterias cerebelosas posteroinferiores. Y de ahí un montón de ramificaciones en todo el cerebelo, ¿verdad? Cosas que necesito que sepas, las que te acabo de decir. Y segundo, que las arterias cerebelosas posteroinferiores no salen de la arteria basilar. Las otras dos sí, ¿verdad? Pero las posteriores inferiores salen de la arteria vertebral, derecha e izquierda, ¿verdad? Eso es importante. Y, ¿verdad? Que la segunda rama que da la arteria basilar es la cerebelosa superior. Porque la primera ya te dije que es la cerebral posterior. No te confundas. No te confundas, por favor. No es lo mismo cerebral que cerebelosa. ¿Ah? Ya hablamos de cerebral. Ahora estamos hablando de cerebelo, cerebelosa. ¿Ah? Y las funciones, pues ya te habíamos dicho que actúa como automáticamente, ¿verdad? Sin conciencia. O sea, tú no tienes conciencia en el actuar del cerebelo. Una coordinación de los movimientos precisos y finos del cuerpo. Por ejemplo, el yo operar, cuando tú tocas el violín o el piano o la guitarra, ¿verdad? Son movimientos coordinados, precisos y finos. Al escribir, por ejemplo, ¿verdad? Mantener el equilibrio. También interfiere en ciertas emociones, ¿verdad? Es importante en ese sentido. Mantiene la postura del cuerpo, ¿verdad? Cuando tú estás sentado o cuando tú estás parado, hay músculos que están contraídos y músculos que están relajados, pero eso no lo estás haciendo tú. O sea, tú decides correr y comienzas a correr. Y comienzas a correr, a correr, a correr, a correr. Pero en ese correr y correr hay músculos que se están contrayendo y músculos que están relajándose para mantener la postura de correr. Y eso no lo estás haciendo tú, sino que lo está haciendo el cerebelo.